¿Qué tal, chicos de séptimo grado? ¿Cómo han estado? Estamos empezando otra semana más. Estamos hoy en 7 de septiembre, siempre recordándoles que estamos en el mes de la patria. Y lo que vamos a entrar a ver hoy entonces es la lección número 2 de tu libro, que nos habla de la proporcionalidad directa, que es lo que nosotros vamos a ver. Como ya es habitual, entonces nosotros siempre empezamos desarrollándolo con un ejemplo que aparece en tu libro. En este caso vamos a hacer el ejemplo 2.1, que nos habla, pues, o nos va a inducir a que entendamos lo que es la proporcionalidad directa. El ejemplo dice así: la base de los siguientes rectángulos es de 4 centímetros, la altura es X centímetros y el área es Y centímetros cuadrados. Te estarás preguntando en casa, bueno, profesor, ¿de qué fue que me habló ahí? Porque me están hablando de un rectángulo, me están hablando de la base que es 4 centímetros, que la altura es X, pero no tenemos ninguna imagen. Bueno, las imágenes son las que aparecen acá. Imagínate que yo tengo un rectángulo, ¿ok? Este rectángulo, la base de él es 4 centímetros y la altura, que es esto que te estoy señalando, es 1 centímetro. Te vuelvo a repetir, la base es 4 centímetros y la altura es 1 centímetro. Y te estarás preguntando, bueno, profe, ¿y esto que está acá adentro qué es? Bueno, evidentemente, como yo tengo acá estas unidades que son centímetros elevados al cuadrado, pues son unidades de superficie, es decir, de áreas, ¿no? Eso ya lo viste tú en la escuela. Lo que sucede es que este número sale como si tú recuerdas que el área, para poder calcular el área de cualquier rectángulo, es base por altura, ¿cierto? La base multiplicado por la altura. Pues evidentemente si tú multiplicas 4 por 1, 4 por 1 es el valor de 4. Quiere decir que el área que yo tengo acá de este rectángulo que te estoy señalando es de 4 centímetros cuadrados, que sale de multiplicar el 4 por el 1. Si yo tuviese este otro rectángulo, fíjate bien que la base no cambia el valor de la base, es un valor constante. Fíjate bien lo que estoy diciendo, es un valor constante, cuyo valor de la base es igual que en el primer rectángulo, es 4 centímetros. Nada más que ahora lo que va cambiando, fíjate bien, es el valor de la altura. En este caso el valor de la altura es 2. Que si tú analizas, este 8 centímetros cuadrados que yo tengo acá, sale de multiplicar precisamente el valor de la base por el valor de la altura, pues porque es la fórmula para poder calcular el área de cualquier rectángulo. Recuerda que es base por altura. Entonces 4 por 2 son 8 centímetros cuadrados, como tú lo puedes ver acá. Si yo tuviese otro rectángulo, fíjate bien, otra vez la base sigue siendo igual. Mira que la base no cambia. Los valores de la base 4, 4 centímetros no cambiaron. Sin embargo, el valor de la altura sí vuelve a cambiar. Fíjate, si tú te das cuenta, va en incremento de 1 en 1. Aquí teníamos 1, más 1 es 2, 2 más 1 es 3. Quiere decir que el incremento de la altura va de 1 en 1. Y si tú multiplicas 4 por 3, eso nos da un área de 12 centímetros cuadrados. Y yo podría seguir entonces dibujando rectángulos cuya base se va a conservar el mismo valor, que es 4, pero que la altura puede irse modificando en el paso del tiempo. Entonces, ¿qué tal si yo tuviese este rectángulo? Pues aquí yo tendría 4 multiplicado en este caso por el valor de la altura. ¿Cuánto es? X. Me quedaría 4 por X, y eso representaría esta Y que tú miras acá, representa en este caso el valor del área, ¿no? ¿Cuánto es el valor del área? No lo sabemos, solo simplemente sabemos que es Y centímetros cuadrados. Bien, entonces, recapitulando por acá, o que te quede bien clarito en tu cabeza, hay un valor constante. ¿Quién es el valor constante? Bueno, el valor constante es la base de los rectángulos que tenemos por acá. Si tú te das cuenta, no cambia el valor de la base, todos son 4. Lo que fue cambiando entonces fue el valor de la altura de los rectángulos. Bien, en este caso, nosotros podemos conformar entonces, a partir de esta información que tenemos acá, podemos construir una tablita como esta, ¿no? A la altura la vamos a llamar X. ¿Y por qué la llamamos X? Bueno, porque si tú recuerdas el tema de expresiones algebraicas, los valores que van cambiando en el tiempo los podemos asumir con una variable. ¿Ok? En este caso lo estamos asumiendo con la variable X. ¿Por qué con la variable X? Porque evidentemente el valor que va cambiando aquí es el valor de la altura para los diferentes rectángulos que vayamos formando. Por tanto, aquí entonces, porque no sabemos el valor que tendríamos a cada altura, ¿cierto? Entonces, como no sabemos, lo sustituimos por una variable que es X. Por eso que tú miras aquí, altura X en centímetros.
Y tendremos evidentemente el área, porque el área sale de multiplicar pues la base por la altura, que son los valores que tenemos por acá. Y veamos la tablita y lo vamos a ir analizando con respecto al esquema que tenemos por acá. Bien, evidentemente cuando la altura es 0, imagínate que yo tengo un rectángulo pero que no tiene altura, es decir, solo tendría esta línea acá. Entonces tendríamos 4 por 0, por ejemplo, sería 0, ¿no? Quiere decir que al no tener altura, pues no tendríamos área, eso es lo que significa, ¿no? Al tener 0 de altura, 0 área, no tendríamos área. Ahora bien, cuando la altura es 1, como en este primer pequeño rectángulo que tenemos por acá, entonces el área ¿cuánto nos dio? 4, porque al multiplicar evidentemente 4 por 1 es 4, que es lo que tenemos aquí en el valor del área. Pues lo mismo sucede con el segundo rectángulo. Si tú ves aquí el valor de 8, bueno, ese valor de 8 que es el área, sale de multiplicar 4 por 2 como ya lo habíamos visto por acá. Y lo mismo con el tercer rectángulo que tendríamos por acá. 4 por 3 es 12, que es lo que tú puedes ver acá. Estos puntos suspensivos significa que yo puedo ir calculando áreas donde los rectángulos tendrían la misma base, que serían 4 centímetros, pero que va variando la altura, en este caso de 1 en 1, ¿no? Bien, ahora bien, por una deducción lógica, imagínate que yo quisiera calcular el área de un rectángulo cuya base sean siempre los 4 centímetros, pero que el valor de la altura sea, qué sé yo, podría ser 10 o podría ser 15, cualquier valor. Entonces ese cualquier valor yo lo podría representar realmente con una ecuación que me lo dice por acá en la solución. Primero que nada, lo que hemos calculado hasta ahorita fue el área del rectángulo, que fue la base por la altura, ¿no? Pero que esa representación yo la puedo representar con una ecuación. Si tú te fijas en la tabla, el valor de y es el valor del área, entonces el área es igual a la base, que es un valor constante, mira, 4, 4, 4, no cambió, por el valor de la altura, que sí va cambiando en determinado momento. Como este valor de la altura puede cambiar, entonces va a asumir el valor de una variable, en este caso el valor de la variable x. Al aplicar aquí las reglas convencionales, 4 por x, eso nos va a dar un valor de y igual a 4x. Quiere decir entonces que para encontrar el área para cualquier tipo de rectángulo cuya base sea 4, pues me quedaría entonces y igual a 4x. Es decir, que este valor de x, que es el de la altura, puede tomar cualquier valor y yo podría entonces encontrar el área de esos rectángulos cuya base es un valor constante, que es 4. Ahora bien, cuando x y y están relacionadas con una fórmula como y igual a 4x, se dice que son directamente como proporcionales. ¿Y por qué se dicen que son directamente proporcionales? Bueno, porque a medida, fíjate bien, a medida fue incrementándose el valor de la altura, pues en esa medida incrementó, ¿qué cosa? Incrementó el área. Eso es muy importante. Te lo vuelvo a repetir porque esto sí quiero que te quede bien grabadito. Significa, se llama proporcionalidad directa, fíjate bien lo que estoy diciendo, se llama proporcionalidad directa porque a medida se incrementa el valor de la altura, pues en esa medida también se va a incrementar el valor del área. Aquí lo podemos ver en la tabla. Aquí teníamos el valor de 1, en altura nos dio 4. Se incrementó en una unidad el valor de la altura y fíjate que se incrementó en el doble el valor del área. Se incrementó en otra unidad el valor de la altura y fíjate que el valor del área se incrementó 3 veces más, es decir, el valor de 12. Entonces significa que al aumentar una variable, en este caso la altura, aumenta la otra variable que es el valor de la altura. Cuando sucede eso en las proporciones, entonces estamos hablando de una proporcionalidad que es directa. Por tanto, podemos definir entonces que la proporcionalidad directa es que dadas dos variables x y y, se dice que y es directamente proporcional a x si hay una constante distinta de 0, tal que y igual a por x, donde a es la constante de proporcionalidad. Es decir, entonces lo que tendríamos por acá es lo siguiente que tienes que grabarte en este video. Es que para saber lo de la proporcionalidad directa, siempre vamos a utilizar la fórmula y igual a por x. ¿Ok? Donde al incrementarse la variable x, ¿qué va a pasar con la variable y? También va a incrementar su valor. A eso es que nosotros llamamos como una proporcionalidad que es directa. Bien, vamos a hacer entonces ahora el ejemplo 2.2,
y nos dice, observe la siguiente tabla y expresa la cantidad de Y lempiras a pagar en términos del número X de paletas a comprar. Entonces nos están dando acá el valor de paletas que podríamos comprar, y pues aquí tendríamos la cantidad por pagar. Entonces lo que nos piden por acá es lo siguiente, y lo que quiero que analice en tu libro es lo siguiente. Fíjate bien, cuando yo no compro ninguna paleta, pues no tengo nada que pagar, ¿cierto? Pero tú ves aquí 0, 0. No compro paletas, no tengo nada que pagar. Ahora, si yo comprase una paleta, ¿sí?, la cantidad que yo tendría que pagar son 6 lempiras. Es decir, que una paleta a mí me vale 6 lempiras. Si yo compro 2 paletas, pues tendría que pagar 12 lempiras. Si yo compro 3 paletas, pues tendría que pagar 18 lempiras. Y si compro 4 paletas, yo tendría que pagar 24 lempiras. Si tú ya te diste cuenta, para cada uno de estos valores aquí, de la cantidad de unidades, realmente para encontrar la cantidad a pagar, yo lo multipliqué por cuánto cada valor. Por 6, y aquí lo podemos comprobar. 1 por 6 es 6, 2 por 6 es 12, 3 por 6 es 18 y 4 por 6 es 24. Quiere decir que hubo un valor aquí que es constante. ¿Cuál fue el valor constante? El valor de 6. Por tanto, ya nos dimos cuenta que cada uno de estos valores fue multiplicado por 6. Quiere decir que el valor constante, ¿quién fue? Exacto, fue el valor de 6. Es decir que yo puedo encontrar esa ecuación que me determine a mí la proporcionalidad directa. A ver, piensa en casa, ¿cómo quedaría entonces la proporcionalidad directa en este caso? Nos quedaría Y igual a ¿qué? ¿Cuál es el número constante? 6, ¿no? 6 multiplicado por un valor que sí fue variando. ¿Cuál fue el valor que fue variando? Pues evidentemente, en este caso, la cantidad de paletas que fuimos comprando. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que la cantidad de lempiras a pagar, y en este caso se representa con la variable Y, es igual a un valor constante que es 6 por el número de paletas. ¿Ok? Entonces el valor constante, ¿cómo lo determinamos? Pues de observar la tabla, de qué es lo que estaba pasando con la tabla, y que al multiplicarse por ese número, pues encontramos esos valores de la cantidad a pagar. Entonces nos quedaría que Y es igual, ya traduciendo, la cantidad de lempiras a pagar es la variable Y, es igual a 6, que es la constante, por el valor que fue variando, que fue la cantidad de paletas que fuimos comprando. En este caso entonces la respuesta nos quedaría que Y es igual a 6x. Bien, como tarea entonces tendrías que resolverme el ejercicio 2.2, que nos dice lo siguiente. Con los datos del ejemplo anterior, es decir, que el que acabo de hacer, este que está por aquí, con esos datos, entonces dice, ¿cuánto tendría que pagar por 6 paletas? Pues bien sencillo, ¿no? Solo tendrías que utilizar esta fórmula, ¿ok? Esto que te estoy señalando, y vas a sustituir el valor de X. En este caso, vas a sustituirlo por el valor de 6. Y recuerda que cuando yo tengo un número pegado con una variable, ¿qué hay? ¿Qué operación matemática? Exacto, una multiplicación, ¿sí? Bien, entonces, y el inciso B dice, observe la siguiente tabla y exprese la proporcionalidad directa entre el tiempo en horas que tarda un auto en recorrer con una velocidad constante cierta distancia en kilómetros. Es decir, que vas a hacer el mismo análisis acá de cuál es la constante de proporcionalidad que se encuentra por acá, ¿ok? Si tú te fijas, aquí va a 70, 140, 210, 280. ¿Por cuánto estaríamos multiplicando cada una de las horas que yo tendría por acá para encontrar este valor? Entonces eso es lo que tú vas a pensar en casa. Y el inciso C, con los datos del inciso B, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido el auto en 8 horas? Es decir, que una vez que encuentres la fórmula acá, porque tendrías que encontrar la fórmula, ¿no? A X, ¿no? Recordando que tendrías que encontrar aquí la constante de proporcionalidad, que es el valor de A, analizando la tabla, pues encontrarías el valor de la distancia recorrida, pero para 8 horas. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar por aquí en este video. Te recuerdo que si tienes dudas con este ejercicio 2.2 de tu libro, me puedes escribir al WhatsApp y pues con mucho gusto estamos para poderte ayudar. Nos vamos a ver entonces hasta la próxima clase.